Lo que dice Sartre, que el compromiso verdadero es con la palabra y el silencio, es el reto que recoge Isel Rivero hasta hoy. Nunca encontraremos en su poesía rastros de discurso panfletario, a pesar de que abraza diversas causas, la ecología, las mujeres, la lucha de las mujeres y hasta la mismísima traducción a lenguas vernáculas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hace mientras está en África para otorgar instrumentos legales a esas poblaciones. Su formación en sociología la lleva a ingresar en Naciones Unidas en 1968 hasta que se retira en 2002 tras pasar 6 años en España como directora del Centro de Información de la ONU en ese periodo. Pero volvamos a ese primer exilio que lo hace en Estados Unidos. En 1963 publica en Nueva York Tundra. Luego, en el 68, se traslada por razones de trabajo durante 14 años a Viena y allí compone en inglés los 3 poemarios que se incluyen en este libro, 2 de ellos publicados en su momento en América y otros 2 en Austria. Las Bellini series, inédito hasta hoy, aparece aquí, así como otros poemas sueltos de similar importancia. Este volumen recoge, pues, en versión bilingüe su obra escrita en inglés hasta el momento. Luego Rivero sigue su andadura poética y publica otros 3 libros en español que aparecen en Madrid. Bueno, tras este vértigo de ciudades, fechas, continentes y lenguas, ¿cómo pedirle a esta poesía, entonces, un arraigo nacional cubano, por ejemplo, o español, puesto que Isel lleva vivido aquí 15 años desde 1996? Parece absolutamente imposible querer reducir a unas categorías locales que nos permitieran apelar a un puñado de santos protectores, pongamos por caso Martí, Lizama Lima para Cuba, o en esta orilla Machado o Gil de Viedma, que son las tradiciones más socorridas hoy en día en ambos países. Pero si para más INRI la autora también escribe en inglés, como es el caso, deberíamos traer a nuestro coleto a Shakespeare o a Eliot. ¿Y cómo no hablar de esa pléyade de escritoras mujeres en todas las lenguas y momentos de la historia que nutren su imaginario y le abren pistas? Antes dije que Isel había representado a las Naciones Unidas en España. Podríamos hacer un paralelo y decir que representa a las Literaturas Unidas en su poesía. Esto, que puede parecer extravagante, el hecho de que un artista se exprese en más de una lengua o exponga su obra plástica, cinematográfica o musical más allá de las fronteras de su país, es hoy moneda corriente y en franca progresión entre los jóvenes, que gracias a programas como el Erasmus o el Fulbright, viajan y viven en otros países y continentes. Hibridez, nomadismo, derivas, que implican capacidad de improvisación, flexibilidad y asimilación, puesto que vivimos cruzando fronteras entre países y tradiciones diferentes, lo cual no significa perder el impulso inicial, el carácter, dirían los antiguos, la voz, diríamos los modernos, sino templarla y afinarla en contacto con otros ecos, con otras culturas, enriquecerse, hacerse plural, ser ciudadano del mundo. Así, en sus primeros libros en español, y me refiero a Fantasías de la Noche, anterior a La Marcha de los Hurones, a la que sigue luego Tundra, en esa primera trilogía de juventud, Isel pone en escena una escritura épica, que es casi una dramaturgia por las voces que allí aparecen. De la comedia del arte con coloratura simbolista en las fantasías, de voz grave y casi bíblica en La Marcha de los Hurones y en Tundra, en los trabajos que le siguen, recogidos en este libro, cuando pasa al inglés, la voz se despoja y se recoge. Para mi lectura, el primer poemario de este volumen, Canciones, es como una prueba del nuevo instrumento, del otro lenguaje. Dice: pacientemente otra cabeza cae. Un nuevo sonido ejecutado en su perfección única.
sonido que me adelanta una canción por sí sola. Y entonces las palabras se imponen un castigo eterno. ¿Por qué? ¿Qué significan? Las palabras son testigos, levantan un péndulo sobre mi cabeza. El poemario siguiente, La llovió la noche, se titula en su traducción al castellano, tiene un epígrafe de Safo. De pie junto a mi lecho, en sandalias de oro, el alba en ese mismo instante me despertó. Esa figura que aparece en la duermevela y se fuma con la luz del día, habla de una presencia que la poeta convocará a lo largo de esos poemas. Va desplegando y dando contorno a esa silueta que, si al principio apenas se entrevé, a lo largo de los poemas se corporiza. Es interesante que haya recurrido a otra lengua, no la natal, para hablar del nacimiento de un amor en su poesía. Aquí recuerdo a Ungaretti cuando decía, sorprendido después de tanto por un amor, creía haberlo desparramado por el mundo. Pues bien, esa sorpresa del nuevo amor la dice en otra lengua, redoblando así el efecto de extrañeza de la novedad, que es lo mismo que pedía Deleuze, cuando nos instaba a escribir en nuestra propia lengua como si fuera extranjera. Llamado, pues, a la sorpresa, al balbuceo, a recuperar la capacidad lírica del que descubre las cosas por primera vez. No escribir de memoria, no ser retórico, no decir amor y noche impunemente. Aunque también se puede inferir un deseo de comunicar en una lengua franca que la otra persona entiende, pero también caben más posibilidades. Dejo la pregunta abierta. Luego, las Bellini series, como su nombre indica, remiten a la música. Pero aquí es el sentido el que marca el ritmo de la composición. Por eso ganan al ser leídas en inglés, aunque la traducción es magnífica, la de Benito del Pliego, y nos revela otras oquedades que quizás pasemos por alto en el original, llevados por la melodía. Ya nos contará su autora el juego que se lleva con otras obras claves de la literatura inglesa, cuyo eco se aprecia aquí. Hay ironía, humor, una personalidad ancha y generosa, capaz de detenerse en las cosas más simples, que son también parte del universo. Y para terminar, voy a mencionar unas palabras de Isel. Mi musa, explica Isel, que es un heraldo asirio con cara y brazos de águila, es decir, una mezcla de criatura de Max Ernst y de los relieves en el Museo Británico, cuando se me acerca, no es para hablarme de mí, sino de lo que hay más allá del ojo e interiorizar la empatía con los otros, con la naturaleza, pero no como contemplación, sino como testigo. Le doy la palabra.